Bueno, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto es verlos y qué gusto también es poder compartir una vez más con ustedes aquí y trayendo la palabra del Señor, estudiándola junto con cada uno de ustedes. Y siempre yo digo que cuando uno está acá adelante todo se ve diferente. Incluso ustedes se ven mejor también. Así que bueno, para empezar este tiempo me gustaría que nos pongamos en oración. Preparemos nuestros corazones, dispongamos nuestros corazones para lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios, en esta mañana por la bendición que tú nos regalas de como iglesia poder estar reunidos unos con los otros, Señor, y sobre todo poder alabarte, glorificar tu nombre, escuchar tu palabra, Señor, y libremente poder proclamar tu evangelio, Señor. Te damos gracias por este tiempo que vamos a tener. Prepara nuestros corazones, Señor. Calla el ruido externo que hay, Señor, y permítenos escuchar con nuestros oídos espirituales. Y sobre todo que lo que vayamos a compartir el día de hoy pueda ser utilizado durante la semana y pueda impactar nuestras vidas, Señor. Siempre para darte honra y gloria a ti. Todo esto lo oramos en el nombre de nuestro amado Hijo Jesús, de nuestro amado Señor Jesús, de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, me gustaría que iniciemos este tiempo haciendo algo diferente. Miremos a nuestro alrededor. Estamos llenos de personas, ¿verdad? Y si vemos, quizás algunos tienen un par de canas de sabiduría, ¿verdad? También podemos ver de repente algunos jóvenes que están llenos de ideas, de planes, de sueños. Y quizás por ahí también antes pudimos ver algunos niños corriendo, llenos de esperanza, lleno de inocencia, y quizás también algunos otros niños cargados en brazos que todavía están en ese espacio en el que se sienten protegidos por cada uno de sus padres. Quizás también si vemos, pudiésemos ver algunas manitos más arrugadas que otras, manitos que están llenas de tiempo, de muchas oraciones, de que oran con fervor en todo momento, y también quizás algunas otras manitas más pequeñas mientras cantábamos y orábamos al Señor, que las mueven con mucha alegría y con mucha espontaneidad. Esos son los niños de nuestra iglesia. Y esta hermosa mezcla de edades, de experiencias, de diferentes etapas de la vida, no son casualidad. Esto es ser una iglesia multigeneracional, como lo mencionaba Pastor Todd. Y en el caso de nuestra iglesia es parte crucial y esencial de quiénes somos. Somos una comunidad donde los adultos comparten historias de fe con los adolescentes, donde los jóvenes inspiran a las personas mayores con su pasión, con su energía, con su alegría, y donde juntos podemos descubrir el evangelio. Ese evangelio que no tiene una fecha de expiración y que tampoco tiene una edad puntual para ser proclamado. ¿Y qué significa esto en la práctica? Ser multigeneracional es reconocer que ninguna generación posee la verdad absoluta, ni la sabiduría absoluta, ni el conocimiento. Una comunidad donde los ancianos aportan las raíces y protegen la historia de la iglesia, lo que Dios ha hecho en la iglesia, donde los niños y los adolescentes también tienen esas alas para volar y aportan su creatividad, su entusiasmo, su imaginación y sobre todo esa inocencia en los niños de qué es lo que Dios hará en sus vidas. Sobre todo donde Cristo está en el centro y es Él quien nos une como una familia donde no hay generaciones encima una de otra. Y esto es vital porque cuando segregamos por edades, estamos también fragmentando el cuerpo de Cristo. Pero cuando nos reunimos como generaciones, diferentes edades, con historias cruzadas, cumplimos con ese diseño divino de transmitir la fe de generación en generación. Como dice el Salmo 144, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. La Biblia está llena de este patrón en diferentes historias. Podemos ver a Noemí y Ruth, dos mujeres de generaciones distintas y culturas distintas, unidas por un pacto de amor que transformó la historia de la redención. Pero también podemos ver a Timoteo, cuya fe auténtica fue sembrada primero en su abuela Loida y en su madre Eunice.
Dios diseñó la fe para que se transmitiera a través de las relaciones, pero sobre todo a través de las generaciones, de generación en generación. Y hoy vamos a comenzar este viaje para redescubrir por qué ser multigeneracional no es un lujo o un capricho, sino que es parte mismo del corazón del Evangelio. Dios me ha regalado la oportunidad, y debo decirlo así, de servir desde el 2016 en el Ministerio de Niños de nuestra iglesia, ininterrumpidamente. Ni siquiera la pandemia nos paró. Entonces, y nos ha permitido también experimentar de primera mano cómo la vida de muchos niños, que hoy en día son ya jóvenes, otros son adultos, ha sido transformada a través del poder del Evangelio. Y aunque nos referimos a una iglesia multigeneracional, debemos hablar de todas las edades, no solamente de los niños, también hablar de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos mayores, de nuestros ancianos. Pero hoy quiero, por esa vinculación que tengo con el Ministerio de Niños, empezar hablando de esa edad, de ese primer elemento de la multigeneracionalidad, que son los niños de nuestra iglesia, que es un tema y un grupo de edad que me apasiona, al cual me encanta servir y me llena de mucha emoción y felicidad ver lo que veíamos que se hizo recientemente en Tuira y Chucunaque, porque como iglesia no estamos olvidándonos de los niños de nuestra iglesia, de los niños de nuestra comunidad, de los niños de nuestro país. Entonces, para este tiempo vamos a estar basando este mensaje en el Salmo 78, del 1 al 8, y les cuento una anécdota. Anteriormente, en el 2023, tuve la oportunidad de dar un mensaje aquí en la iglesia con este mismo versículo y este mismo pasaje de la Biblia, y misteriosamente Dios me lleva nuevamente a este pasaje con una perspectiva totalmente diferente. Así que qué lindo es poder siempre estudiar la palabra del Señor y siempre hay algo nuevo que Él nos va a transmitir. Entonces me gustaría que leamos Salmo 78 del 1 al 8. Salmo 78 del 1 al 8. Y dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Y estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Jimena y yo tenemos la bendición de ser padres de una hermosa niña pandemial. Camila nació en el 2021 en medio de todo el revuelo por la pandemia, y una de las cosas más complejas que nos tocó fue confiar en ese momento, cuando ya casi Jimena daba luz, de regresar a la iglesia de manera presencial, porque en ese momento estábamos en esa transición. Pero también cuando Camila nace, en diciembre del 2021, teníamos que regresar a la iglesia para atender a los niños de la iglesia. Y nuestro temor siempre era como que no la pueden sacar después de los 6 meses, y otro que los 4 meses, y que el otro los 2 meses. Bueno, Camila al mes salió a la iglesia. Entonces nosotros recordamos llevar a Camila, porque en ese momento no teníamos carro. En una cestita así la llevábamos cargando hasta El Dorado, subíamos ahí y la sentábamos en una esquinita en el local donde estábamos. Y en ese tiempo había distanciamiento social. Entonces Camila en una esquina, y me acuerdo todos nuestros hermanos, que ¿cómo está Camila? Viendo desde lejos todos con mascarilla, y Camila estaba ahí que, ¡ay, Camila hermosa, te amo! En ese momento siempre vimos ese amor y ese cuidado
de parte de la iglesia para con Camila, pero sobre todo esto nos permitió también que Camila entendiera la importancia de ser parte de la iglesia. Quizás al mes, ¿qué tanto podría comprender Camila? A nosotros nos sorprendía que Camila se quedaba allí en el cestito y ahí estaba dándole al traqueo de la batería y las canciones, y Camila dormida. ¿Cómo ahora? Ahí está, véanla. Eso ya no le hace efecto. Entonces, y qué bonito es hoy ver a Camila en la noche orar por sus abuelos, por sus papás, por sus amigos. A veces se va por ahí cantando que el Padre Nuestro, que el otro y la otra canción. Entonces, nosotros sabemos que para ella es importante lo que se ha hecho, pero sobre todo es importante ver cómo nuestra iglesia también le da una importancia y una relevancia al hecho de cuidar a los niños de nuestra iglesia. Y eso también nos permite que los niños puedan crecer entendiendo que esto es un espacio seguro, un espacio donde son amados. Y en la comunidad Bible Church, ser una iglesia multigeneracional no significa simplemente tener niños en el edificio, sino que significa reconocer que Dios los ha puesto aquí con un propósito eterno y que nuestra fidelidad como adultos se medirá en gran parte por cómo respondemos a ese encargo que Dios nos ha dado a nosotros. El Salmo 78 nos revela algo que es urgente, y es que la fe no se transmite milagrosamente o por obra de magia, se transmite siendo intencionales. Y hoy veremos por qué el cuidar de nuestros niños no es un ministerio auxiliar, no se trata de meter a los niños en el cuartito para que los adultos estén tranquilos y puedan escuchar el sermón sin interrupciones, sino que es el latido mismo del reino de Dios. Y Jesús lo dijo claramente en Mateo 19:14, dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si Jesús lo dijo, tenemos que entender la importancia que tienen los niños en nuestra comunidad. Y aquí vamos a empezar con el primer punto que nos gustaría desarrollar, y es que la fe fue diseñada para fluir y no para estar en compartimientos. Y vamos a leer nuevamente el Salmo del versículo 1 al 4, y dice así, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Y en este versículo 1 nuevamente, mire lo que dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Ahí no nos dice, escuchen líderes mis enseñanzas, o escuchen adultos mis enseñanzas, o escuchen jóvenes mis enseñanzas. Nos dice, pueblo mío. Y el pueblo del Señor es desde el abuelo de los 70 años hasta el niño de los 3 años, o el bebé de 1 año, o el que no ha cumplido 1 año. Y esto es algo que debemos entender. Y es que la Biblia nos habla de esta verdad, y es que la palabra de Dios no está dirigida solamente para los grandes o para los pequeños. La voz del Señor y su palabra es para todos. Dice esta porción de la Biblia que lo que hemos oído y lo que hemos entendido no lo encubriremos a nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos nosotros encubierto la fe o esa transmisión de la palabra sin darnos cuenta? No sé si alguna vez has pensado así o has actuado así. De repente si tienes niños y dices, bueno, hoy se despertó demasiado candela, mejor me conecto por YouTube para ver el sermón y no lo llevo para no incomodar a las demás personas. O quizás has suspirado profundamente y fruncido el ceño cuando hay por ahí un niño corriendo y que es que no lo conductan. ¿Dónde está la mamá? Y ahí va la cabecita, ¿verdad? O has pensado quizás que la formación espiritual es una tarea puntual de los maestros
de la escuela dominical de la iglesia. Y cuando pensamos cada una de estas cosas, en ese momento sin querer estamos enviando un mensaje que quizás no lo hemos visto así. Y es que el reino de Dios tiene espacio para todos, menos para los pequeños. Porque los vemos como una interrupción. Lo vemos como la personita que no nos va a permitir poder entender la palabra de Dios. Imaginémonos diferentes escenarios. Imaginémonos una iglesia donde en esa esquina están los niños con sus maestros. En esta esquina están los jóvenes. Y tenemos un sótano y allá abajo están los adultos porque el ruido de arriba interrumpe mucho. Y cada uno viviendo la fe aisladamente. No sé si ustedes han visto un pozo con un agua que no corre. ¿Qué pasa con esa agua? Se estanca, se pudre, ¿verdad? Huele mal. Pero si el agua corre como un río y fluye, ¿qué pasa? Siempre está cristalina, se va limpiando ella misma. Y así debe ser la fe. La fe debe fluir como un río de generación en generación, para que se renueve y se transmita una y otra vez. Muchas veces la iglesia moderna ha caído en la trampa de la industria de generar entretenimiento. Y hacemos grupos especializados por edades. El culto de los jóvenes, el culto de los niños, el culto de los ancianos, el culto de las mujeres, el culto de los hombres, el culto, y pues nos vamos ahí de servicio en servicio. Ahora, está bien porque cada edad tiene su espacio y su manera de aprender, tienen sus intereses diferentes. Pero lo que no podemos es romper esa cadena generacional que el mismo Dios ha diseñado. Ahora, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿queremos ser una iglesia de estanques o una iglesia que fluya como río a través de las generaciones? Este versículo 4 que leímos nos invita a contar y en algunas otras versiones nos dice a declarar las verdades que han pasado de generación en generación. Y no dice susúrrelo ahí como a lo... No, dice a declarar, a proclamar con convicción. Y eso es decirle también a nuestros niños lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que es algo real, que no podemos callarlos, que no podemos estar quietos. Y también entender que el niño va a llorar, el niño va a reír, el niño va a correr. Y eso va a pasar incluso en su casa, en la iglesia, en la escuela, en todos lados. El niño nunca va a dejar de ser niño. Esa es su naturaleza. Y debemos aprender también a entender cómo compartir las verdades del Señor con los niños, incluso en su inquietud. Y aquí en la iglesia debo decir que Dios me ha puesto pruebas. Me ha puesto pruebas y ya hay por ahí algunos que ya son adultos, pero han sido pruebas, ¿verdad? Pruebas tenaces. Pero el Señor ha sido bueno y hemos podido ver también la mano del Señor manifestarse en la vida de esos niños que ahora son adolescentes y algunos son adultos. Ahora me gustaría leer otra porción de la Biblia que está en Josué 4, 6 al 7. Josué 4, 6 al 7 nos dice así: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Cuando Josué levantó esas 12 piedras del Jordán, no fue para que los adultos recordaran. Él dice para que cuando los niños, cuando las generaciones venideras preguntaran qué significaban esas piedras, tuvieran ellos una historia que contar. Dios diseñó la fe para fluir de boca en boca, de generación en generación. Pero ¿cómo hacemos para que ese flujo no se detenga? Que esa responsabilidad específica que nos dio Dios la podamos llevar adelante. Y eso nos va a llevar al segundo punto del mensaje de esta mañana. Y es que Dios nos ha dado un mandato sagrado. Y es enseñar con intencionalidad.
e enseñar con intencionalidad. Y lo vamos a ver en los versículos 5 al 6 del Salmo que estamos estudiando en este momento, que dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Dios instituyó la transmisión de la fe de manera intergeneracional, como parte de su alianza con el pueblo de Israel. Y no es solamente dar información, es formar el corazón. No basta con que los niños sepan simplemente que Jesús murió en una cruz. Es también que lo conozcan como su Salvador personal, que sepan lo que representa Jesús en cada una de sus vidas. Y esto no es un mandato nuevo, esto no debe ser algo de qué sorprendernos. Y podemos ir también, en la Biblia está llena de estas referencias. Si vamos a Deuteronomio 6, 6 y 7. Deuteronomio 6, 6 y 7, Dios le dice a Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y podemos analizar y traer esto a nuestras vidas hoy. Cuando dice en tu casa, no solamente en la iglesia, en tu casa mientras cocinas, ahí puedes también compartir de la palabra del Señor. Mientras caminas ahí alrededor de tu casa, antes de comer, algo se puede compartir de la palabra del Señor. Y también aquí nos dice andando por el camino. Quizás cuando llevas al niño a la escuela, preguntarle cómo se siente, qué ha hecho el Señor en su vida, cómo se siente, qué le angustia hoy, cómo Dios transformó nuestras vidas. Pero dice en el andar también. Y sobre todo dice al acostarte y al levantarte, que son quizás unos momentos ordinarios para algunos, porque uno, bueno, ya me acosté, ya me desperté, gracias Señor, ¿verdad? Pero son momentos importantes también. No solamente compartir al Señor en los momentos de devocional, sino también en cada espacio en el que tengamos presente poder compartir del Señor a nuestros niños. Dios nos dijo, llevemos a los niños al ministerio de niños y deleguen esa tarea. El mandato primario recae sobre los padres y también sobre la comunidad adulta que rodea a aquellos niños, pero principalmente sobre los padres. Y antes de avanzar al siguiente punto, me gustaría que hagamos una reflexión y quizás puede ser un ejercicio para esta semana, aunque al final tendremos algunos puntos de aplicación, pero esta es para los padres, entendiendo esto que acabamos de leer. Esta semana cuando vayas en el carro, ahí de camino quizás, ahora de regreso a casa después de la iglesia, o si vas al mall a comer algo, o si en la semana van a hacer algún mandadito, tómate un tiempito y pregúntale, ¿vistes a alguien hoy mostrar el amor de Jesús? O pregúntale qué es el amor de Jesús para ti. Y escúchalo sin corregir. 5 minutos. Esos 5 minutos pueden hacer una gran diferencia en la vida espiritual de tus hijos. Para los adultos sin hijos, porque aquí todos nos vamos a llevar tarea, véanse como esos tíos y tías espirituales. La próxima vez que veas al niño en el pasillo, no solamente le digas hola, pregúntale, ¿qué aprendiste en tu clase hoy? Ese minuto de atención intencional puede ser la semilla que Dios use para transformar su vida para siempre. Y para todos como iglesia, revisemos nuestro horario, revisemos nuestras agendas, revisemos incluso nuestro presupuesto y veamos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos. Si dentro de cada una de esas cosas que nosotros organizamos, los niños son una prioridad para nosotros. Hablando del reino de Dios. ¿Son los niños una prioridad para ti? Y no se trata de dinero, se trata de tiempo, se trata de recursos, se trata de escuchar intencionalmente. ¿O son solamente un grupo más sin relevancia? Dios no quiere niños que memoricen versículos por memorizar. Quiere niños que los conozcan como su Padre Celestial. Y esto se puede lograr cuando como comunidad entendemos nuestro rol de apoyo y responsabilidad en una iglesia que claramente, sin temor a dudas,
debe ser multigeneracional. Y el punto 3 que queremos compartir en este momento es: los niños no son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia y del reino de Dios. Y vamos a estar leyendo entonces los versos 6 y 7, los versículos 6 y 7, que dicen así: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y es importante porque este verso 6 no dice solo cuando sean adultos o cuando sean jóvenes, sino que habla de un proceso cíclico. La transmisión del conocimiento y la fe no empieza a los 18 años, no empieza a los 15, no empieza a los 11, no empieza a los 7 cuando ya estás aprendiendo a leer o a escribir. Empieza ahora, right now, en este momento. Y leamos nuevamente la posición de Jesús al respecto y por qué esto es tan importante, aunque a veces no prestamos atención o la atención que merece. Y vamos a una de las referencias bíblicas que quizás sea una de las más conocidas, y está en Marcos 10, 13 al 16. Y mientras los leemos, a mí me gusta que lo imaginemos. Cuando yo leí esto, yo me lo imaginé. Yo veía ahí a Jesús y el movimiento de la gente, así que vamos a leerlo. Y dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos en las manos sobre ellos, él los bendecía. La palabra es clara, no dice el reino será de ellos cuando crezcan. Dice es de ellos en el ahora, en el presente. Los niños no están en la lista de espera del reino. Ellos son ciudadanos plenos, con una perspectiva que muchos adultos hemos perdido en algunos casos. Esa dependencia total, esa asombro entre las pequeñas cosas y esa confianza simple de lo que está en su alrededor. Yo me asombro, yo siempre veo, yo soy una persona muy observadora y yo aprendí a observar con mi hija. Y yo a veces voy a la piscina con Camila y le digo: tírate, y que sí, ¡pah!, allá va. Ella no le preocupa si se va a ahogar, ella sabe que ahí estoy yo para apañarla. Esa es la confianza que tiene un niño. A eso se refiere el Señor, a confiar plenamente en Él, con esa fe ciega que está ahí, que solamente confía. Y a veces nosotros perdemos esa visión de confiar en el Señor plenamente. Y a veces yo confío en el Señor, pero yo digo yo confío en el Señor, pero cuando estoy en el momento, ahí la confianza como que flaquea un poquito, ¿verdad? Entonces, por eso debemos dejar de decir o ver a los niños como el futuro de la iglesia. Esa frase, aunque puede estar muy bien intencionada, porque realmente ellos serán los futuros músicos, los futuros predicadores, los futuros maestros, los futuros evangelistas. Ellos son el futuro de la iglesia en algún momento, pero tenemos que verlos como el proyecto del Señor en la actualidad para nuestra iglesia. Ellos son nuestra responsabilidad hoy y nada nos exime de esa responsabilidad. En cambio, digamos siempre, y tengámoslos aquí en la mente, los niños son el corazón del reino y la iglesia de hoy, y nosotros somos sus guardianes temporales. Así debemos ver a cada niño de nuestra iglesia, no como futuros cristianos, sino como ese tesoro del reino que Dios nos ha confiado para cuidar, guiar y amar hoy, no mañana, ni pasado mañana. Y aunque hay algunas personas que yo no nací para tener hijos, bueno, no importa, pero hay un niño que usted tiene que cuidar, querer, guiar y amar. ¿Qué estamos haciendo para que cuando un niño entre en este edificio no se sienta solamente tolerado, sino que sienta que ha llegado a su casa y a su hogar espiritual? ¿Qué podemos hacer? La próxima vez que usted vea al niño corriendo por el pasillo, porque los de nosotros corren bastante, en lugar de fruncir el ceño, sonríe, porque ese niño no está interrumpiendo el reino de Dios, es parte del reino de Dios.
está manifestándolo con esa libertad, con esa alegría, con esa espontaneidad que el reino celebra. Ahora, si ese correr implica que se va a golpear, que se va a romper la cabeza, que le va a pasar algo, entonces también hay que corregir en amor, porque corregir también es amar. Pero el niño no va a dejar de ser niño. En el versículo 7 nos dice también, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. El propósito de todo esto, iglesia, no es crear niños bien portados, aunque lo agradecemos, ¿verdad? Es formar corazones que anclen su esperanza en Dios ahora, no cuando tengan una crisis existencial a los 25 años. Ahora, a los 7 años, el niño también tiene situaciones. Cuando perdió a su amigo en el recreo, ¿verdad? Y cuando eso le duele. Y eso nos permite que nosotros también volvamos a lo esencial. Cuando tu hijo te pregunta, ¿por qué Dios permitió que mi amiga no me hable hoy? Eso nos obliga a regresar a lo esencial de nuestra fe. A cosas que a veces damos por sentado. En esa explicación que tenemos que darle a ese niño. O cuando ellos simplemente cantan felizmente esa canción que dice, yo tengo un amigo que me ama, y la cantan de corazón. Yo sé que ninguno de nosotros adultos cantaría con ese gozo que cantan los niños esa canción. Claro, porque con el tiempo la rodilla, la mano, el hombro, entonces ahí vamos, ¿no? Ellos la cantan con todo su ser. Y eso nos recuerda esa alegría simple de la fe que muchos de nosotros adultos hemos perdido. En una iglesia multigeneracional auténtica, los niños no son el eslabón más débil de la cadena. Son el corazón latente que nos recuerda por qué seguimos a Jesús. Pero ¿qué pasa cuando esa cadena se rompe? Cuando la fe se pierde entre generaciones. Y el salmista nos da una advertencia al final, y ese es el cuarto y último punto de este mensaje, y es el peligro de romper la cadena cuando la fe se pierde. Y dice el versículo 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí todo esto se trata de que seamos una iglesia donde podamos guiar a los niños para que sus corazones estén siempre preparados para amarle. Estuve leyendo mientras preparaba esto un estudio de Lifeway Research, y que después fue validado por algunas universidades, principalmente en Estados Unidos, y demuestran que entre el 60% y 70% de los jóvenes y niños que fueron criados en iglesias abandonan la fe al llegar a la universidad. Y los números no están tan lejos en América Latina y peor aún en Europa. Entonces, imagínense, 60 a 70% de los niños que crecieron en una iglesia, al momento de llegar a la universidad, abandonan temporalmente o permanentemente su caminar en la fe. Y esto muchas veces puede ser el resultado también de una cadena rota. Adultos que predicaron lo que no vivieron, iglesias que segregaron en lugar de integrar, padres que delegaron lo que Dios les había encomendado. Y eso es lo que tenemos que buscar como iglesia. El salmista no dice, quizás pueda que suceda. No, dice, para que no fuesen como sus padres. O sea que allí en ese versículo hace referencia a un momento en el que la cadena generacional se rompió. Y cuando se rompe, surge una generación que quizás puede cumplir con las rutinas. Sí, voy todos los domingos a la iglesia, oro cuando duermo y me despierto, pero su corazón puede estar lejos del Señor. Por eso no basta con tener un buen ministerio de niños. Necesitamos adultos y jóvenes cuyas vidas sean tan auténticas y tan llenas del Espíritu que los niños quieran seguir a Jesús porque ven su belleza reflejada en cada uno de nosotros. Y no quiero que terminemos esto como con una advertencia, no, sino que quiero terminar con algo esperanzador. Porque hoy en esta iglesia tenemos una oportunidad única. Queridos hermanos de la comunidad Bible Church, hoy Dios nos confronta con esta pregunta. ¿Somos guardianes fieles de la cadena generacional de nuestra iglesia? No se trata de perfección,
Se trata de intencionalidad, de mirar a ese niño pequeño que corre en el pasillo, no como una distracción, sino como un recordatorio vivo de que el reino de Dios pertenece a los que le reciben con una fe simple. Y ahora sí me gustaría que cerremos con unas aplicaciones, 3 aplicaciones, o compromisos, vamos a verlos como compromisos, en esta iglesia multigeneracional que es parte del ADN de esta iglesia. El primer compromiso para los padres, lo traigo de lo que mencioné anteriormente. Esta semana tomen 5 minutos para preguntarle a sus hijos, ¿qué crees que Jesús haría en esta situación? Cuando lo confronte, me pasó esto, me siento así, ¿qué crees que haría Jesús en esta situación? Y escúchalo, sin corregir, escucha solamente. Y no importa si tiene 3 años o 2 o nada más, pregúntele igual, ¿verdad? Dejen que hable, que el corazón de ese niño hable. El compromiso 2 es para todos y es la próxima vez que veas a un niño después del servicio en nuestra iglesia, cualquiera, no solo el tuyo, porque esa es la fácil, ese es mi hijo y le pregunta al mío, no, a uno que no sea el suyo, sonríeles y pregúntale, ¿qué te gustó hoy? ¿Qué te gustó hoy en la iglesia? Ese minuto puede ser eterno para ese niño. Y el compromiso 3 para toda nuestra iglesia es que esta semana escojas a un niño específico, un niño puntual. Si eres papá, no debe ser el tuyo, un niño puntual de nuestra iglesia. Y ora por ese niño. Ora por su salvación, por su alegría, por su protección. Cuando oramos por los hijos de otros, recuperamos ese corazón multigeneracional de Dios. Porque cuando cuidamos de los pequeños, no estamos haciendo simplemente el trabajo infantil. Estamos haciendo lo que Jesús hizo. Poner a un niño en el medio como centro y decir de los tales es el reino de los cielos. Que la comunidad Bible Church sea recordada no por su tamaño, ni por su música, ni por los programas que tenemos, sino que seamos recordados como una iglesia donde hasta el más pequeño supo, sin duda alguna, que era amado, valorado y llamado por Dios. Entonces, oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos regalas de, como iglesia, poder estar reunidos, poder compartir tu palabra, Señor, y escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. En este tiempo en el que estaremos también explorando ese ADN de nuestra iglesia, Señor, que podamos entender que somos una iglesia multigeneracional y que sin importar las edades, cada uno de nosotros tiene algo que aportar en tu reino, Señor, y que tú te preocupas por cada uno de nosotros, sin importar la edad, sin importar el conocimiento, Señor. En esta hora oramos por los niños de nuestra iglesia, Señor, que tú los sigas bendiciendo, los sigas cuidando y sobre todo nos permitas a nosotros guiarles para que ellos puedan comprender cuál es el plan que tú tienes para con sus vidas, Señor. Permítenos ser una iglesia que modele con el ejemplo, que modele con lo que digamos, con lo que hacemos, Señor. Y sobre todo, que podamos amar, cuidar y proteger a los niños de nuestra iglesia, Señor. Gracias por este tiempo. Todo esto lo oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hay